vamos a la clase, pero quiero decirte algo. Para poder llevar a cabo, para que esta clase pueda fluir, especialmente esta clase, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber mucha participación de tu parte, ¿sí? Muchísima. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de encontrar la aplicación de las parábolas en nuestras vidas a fin de determinar de qué modo podemos prepararnos mejor para la segunda venida. ¿Sí? Recordemos, estas dos parábolas se dan en el contexto del tema que está transmitiendo el Salvador con sus discípulos acerca de la segunda venida. Entonces, en ese contexto es que lo vamos a ver. Ya el lunes hablamos acerca de algunas de las señales de la segunda venida y cómo es que el Salvador les había mandado a sus discípulos y nos manda a nosotros, no os turbéis. Y luego, el día de ayer analizamos la parábola de las 10 vírgenes y vimos sus posibles significados y aplicaciones. Bueno, hoy vamos a ver estas dos parábolas. Ahora, alguna vez aquí los que siguieron seminario matutino recordarán que cuando analizamos una parábola establecimos una serie de 4 pasos que nos pueden ayudar a tener una mejor comprensión y aplicación de cualquier parábola. En esa ocasión, y ahora te reitero, vimos 4 pasos importantes. El primero era buscar detalles importantes de la parábola. Y yo te invito a que hoy puedas buscar esos detalles junto conmigo. ¿Qué elementos componen la parábola? Por ejemplo, hablamos de cabritos, de ovejas, de vírgenes, de lámparas, de aceite, de obreros, del Señor, de una viña, ¿sí? Estos detalles importantes, estos elementos que componen cada una de las parábolas. Luego, estos detalles o estos elementos los comparamos con algo, hacemos una comparación espiritual. Ayer, por ejemplo, dijimos, la lámpara representa el testimonio, el aceite la conversión, ¿sí? La venida del novio representa la venida de Jesucristo, el novio representa a Jesucristo. El que venga de noche, dijimos, representa que no se sabe cuándo vendrá. Bueno, esas son las comparaciones de las que estamos hablando. Entonces, hoy cuando analizamos acerca de la parábola de los talentos, vamos a hablar de hombres, de un señor, de talentos, vamos a hablar de ovejas, de cabritos a la derecha, a la izquierda del Señor. Entonces, vamos a ver acerca de esto y vamos a hacer esas comparaciones espirituales. Y a partir de ahí descubrimos lecciones valiosas. ¿Qué puedo aprender acerca de esta parábola para finalmente determinar una aplicación personal? Y eso es finalmente lo más importante que vamos a llegar hoy y yo voy a requerir muchísimo de tu ayuda en cada uno de estos pasos es establecer de qué forma nosotros nos podemos preparar mejor para la segunda venida. Entonces, dicho esto, vamos con la primera parábola. A partir del versículo 14, dice lo siguiente. Ahí lo estoy compartiendo. Sí, ahí estamos. A partir del versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A ver, aquí yo ya quiero tu participación. Vamos a buscar detalles importantes. Un hombre, siervos y bienes. Les encomendó sus bienes. Un reino de los cielos, un hombre, siervos y bienes. Vamos a hacer comparaciones espirituales. ¿Qué significa cada uno de estos elementos de esta parábola? Ayúdame a escribirlo ahí en el chat. Entonces, ayúdame, vamos a ver, aquí estamos, ahí estamos. Entonces, versículo 14, ya vimos acerca de estos elementos. Dice, ahora, los siervos somos cada uno de nosotros, el hombre es el Señor, ¿sí? El siervo es todos los que seguimos al Señor, ahí está, muy bien, perfecto, comparación espiritual. Hola, Eliner, gracias por unirte a la clase de seminario. El reino, dice William, es la iglesia, igual al hombre, ok. Ahí vamos, dice, sí, Martínez de la Torre, Veracruz.
Te diría que te vinieras acá a Monterrey, Galia, pero acá está peor, yo creo, ¿no? El calor. Muy bien, continuamos con la clase. Entonces, dice, y a uno dio 5 talentos, y a los otros 2, y al otro 2, y al otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ah, mira qué interesante. 3 hombres, los hombres, bien lo dijo ahorita la hermana Aura, representan a nosotros. Dice la hermana Pinto, los bienes representan los dones. ¿Sí? Ahí está. Entonces, y de esos bienes dice que el Señor les da talentos. Los talentos, hermanos, de acuerdo con, y anota esto, Galia, porque es importante en tu curso de seminario, un talento en la época del Nuevo Testamento, en la época de Jesucristo, era una suma muy grande de dinero, ¿sí? Esto es una suma muy grande de dinero. Entonces, en esta parábola, estos talentos pueden simbolizar algo de gran valor. Entonces, de estos bienes el Señor dispone y le da a los hombres. Estos talentos se los da a los hombres. Y bueno, ¿qué representan estos talentos? Ahorita nos dice la hermana Pinto, esto, pues los talentos son dones. ¿Qué más? ¿Qué más representan? Aquí, por ejemplo, Verónica dice, el reino de los cielos es la iglesia, los siervos nosotros, los bienes, los dones, perfecto. Y bien, perfecto, Gali, ahí estás anotando con libreta en mano. Me gusta esto. Entonces, bien, ¿qué más puede representar los dones? O más bien los talentos en esta parábola, ¿no? Los talentos pueden representar dones. ¿Qué otra cosa pueden representar? Ayúdame, por favor, a ir desenredando esta parábola. Entonces, dice, a uno le da 5 talentos, a otro les da 2 y a otro le da 1. Y fíjense lo que dice en el versículo 15 y me llama mucho la atención. A cada uno conforme a su capacidad. Vamos a ver. ¿Cómo que a cada uno conforme a su capacidad? ¿Significa esto que todos tenemos capacidades diferentes? Y no dije discapacidad, ¿no? Capacidades diferentes. ¿Sí? ¿Qué significa esto de cada uno conforme a su capacidad? Ayúdame a responder esto. Dice Aura, se me viene a la mente que el presidente Alvarejo dice y enseña nuestra medida de nuestra creación. Usted dio en el clavo, Aura. Perfecto. Lucía, el Señor será Jesucristo, los siervos cada uno de nosotros, el reino será el reino que nos corresponda. Dice Alfonso, también pueden ser los hijos. Ah, me encanta, no lo había pensado, Alfonso. Qué buena, Qué buena. Aura Cart dice, talentos son dones, son mandamientos. Angelita, el discernimiento, perfecto. Y aquí vean cómo es que proponen varias cosas ustedes. Y esto me gusta porque, recuerden, una parábola no necesariamente significa una sola cosa, ¿sí? Puede tener distintas comparaciones y distintas aplicaciones. Por eso es que cada uno va recibiendo de acuerdo con su capacidad o de acuerdo con lo que el Espíritu le está indicando en ese momento. Lady, los dones considero que es la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Talentos, responsabilidades. Torrelio, estoy confundida porque según dice que talentos y dones son diferentes. Por favor, aquí no estamos hablando del contexto en el cual se dan doctrina y convenios. Aquí estamos hablando de talentos, de acuerdo con la parábola. En la parábola significa una suma importante de dinero. Entonces, eso es cuando Jesucristo dice, les dio 5 talentos, está hablando de una cuenta bancaria con millones de dólares, ¿sí? No estamos hablando del contexto en el que plantea, entonces, hacemos una comparación espiritual y tratamos de dilucidar o establecer qué significan estos dones o qué representan estos dones, y ya aquí están dando ideas. Alfonso dice, o aquellas ovejas a nuestro cuidado por medio de un llamamiento. Órale, bien, Alfonso. A cada uno según nuestra capacidad de comprender, ahí está. Dice Lucía, los talentos son los dones y bendiciones que recibimos tanto espiritual como material. Ahí está. Y Leticia, son cualidades, los talentos que necesitamos para desarrollar nuestro potencial en la tierra. Ahí está. Entonces, de acuerdo con esto que vamos viendo, los dones efectivamente pueden representar, los talentos pueden representar dones, habilidades
oportunidades que el Señor me brinda. Entonces, dicen aquí en la Escritura que el Señor nos da a cada uno de acuerdo con nuestra capacidad, y ciertamente, ¿sí? De acuerdo con nuestra medida de nuestra creación. Ahora, continúa diciendo la parábola. Dice, y al que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos, hasta aquí, ¿sí? Aquí me paro. Entonces, ahora que ya viste qué son los dones para ti, ya sea que lo consideraste, ahora que ya viste qué son los talentos para ti, ya sea que lo hayas considerado dones, oportunidades, bendiciones, habilidades, llamamientos, hijos, lo que sea que hayas propuesto aquí, lo que sea que esté en tu mente ahora. ¿Dónde estamos, no? Si se me dieron 5 talentos, si se me dieron 2, si se me dio 1, el que se le dieron 5 lo multiplica, al que se le dieron 2 lo multiplica y al que se le dio 1 va y lo esconde en la tierra. ¿Dónde estamos? ¿Sí? ¿Dónde estamos y qué estamos haciendo con estos dones que el Señor nos ha dado? Continúa la parábola, dice. Entonces vino el Señor e hizo cuentas con ellos. Entonces dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 y le dijo, Señor, 5 talentos me encomendaste, he aquí, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y aquí tiene que ver, hermanos, una ley. A ver, y esta sí no está tan fácil, ¿eh? ¿Qué ley es la que estamos viendo aquí? Yo tengo 5 talentos, el Señor me hace responsable por 5 talentos, y bajo esa responsabilidad yo administro esos dones o talentos y los multiplico. ¿Cómo se llama esta ley? Esta está difícil y está sabrosa, ¿eh? No está fácil, no está fácil. Y va una pista, Doctrina y Convenios, sección 42. Por ahí va. Vamos a ver. Talentos, dice William, igual a recursos materiales también. Ok. Lady, es una valiosa suma de dinero. Dice, por lo que el Evangelio, voy a la guía, estudio las Escrituras, abarca las eternas verdades, o sea, las leyes, los convenios, las ordenanzas que son necesarias para el género humano. Muy bien, para regresar a la presencia de Dios. María Soledad, las cuentas es el juicio. Perfecto. Me gusta eso. Aquí está. La hermana Aisha Pinto dio en el clavo. Ella sí fue instituto. La hermana Pinto sí fue instituto. La ley de mayordomía, ¿sí? La ley de mayordomía. De eso estamos hablando. Cuando el Señor les llama para hacer cuentas, acuérdense, somos agentes, no somos objetos. Y como agentes, hacemos convenio de administrar los bienes. No somos propietarios de los talentos que el Señor nos da, sino que somos administradores, ¿sí? Somos mayordomos fieles, dicen las Escrituras. Entonces, como mayordomos fieles, ¿qué hacemos con los talentos que se nos otorgan? El que tuvo 5 lo multiplicó, el que tuvo 2 se le multiplicó según la capacidad a cada uno se le dio, ¿sí? Y al que tuvo 1, ese lo escondió. ¿Qué hizo con su mayordomía? ¿Sí? Aquí nos dice Laura, ley de consagración, y Ernesto dice del sacrificio, dedicación, obediencia. Ahí está, recuerden, es ley de consagración y mayordomía. Así se llama esta ley, es el nombre completo. Y en este específico caso estamos hablando de la mayordomía que como agentes efectuamos con los talentos y bienes que el Señor nos da, talentos, dones, bienes, todo lo que el Señor nos da para su obra. Bien, entonces continúo con la lectura. Dice, al que tenía 5 talentos y los multiplicó, ¿qué le dice? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Padre. ¿Sí? A ver, ¿qué significa esto?
¿Qué significa esta parte que dice, sobre poco has sido fiel? Al que le dio 5 talentos, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Al que recibió 2 talentos, le dijo exactamente lo mismo. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Noten que al que le dio 2 talentos y al que le dio 5, les dice, sobre poco has sido fiel. Es decir, no hace una cuenta de sobre 5 has sido fiel, sobre 2 has sido fiel, sino le dice, sobre poco has sido fiel. ¿Qué significa esto? Sobre mucho te pondré. ¿Sí? Aquí me gustaría que me ayudaras a poder entender este punto. Y dice, vamos, en lo que me vas, bueno, aquí la hermana Pinto, que hoy anda, Aisha Pinto. ¿De dónde eres, Aisha? Todavía no ubico muchos de los hermanos que se van conectando, pero a ti no, ¿eh? ¿De dónde eres? Aisha Pinto hoy anda bien fina, ¿eh? Espiritualmente hablando. Dice, el obrero es digno de su salario. Perfecto. ¿Sí? Verónica dice, el Señor valoró el esfuerzo que hicieron. Así es. ¿Sí? Pero, entonces, ¿qué significa este punto donde le dice, entra en el gozo de tu Señor? ¿Qué representa esto? ¿Sí? Sí, somos dignos de nuestro salario, sí, el Señor valora nuestro esfuerzo, pero bueno, entonces, ¿qué significa esto de que nos va a poner sobre mucho y de que vamos a entrar en el gozo del Señor? Dice Aisha, soy de Venezuela, pero vivo en Chile. Ok, perfecto. Igual que nuestro amigo Carlos Méndez, que es colaborador aquí en La Luz de la Restauración, que también es venezolano y actualmente radica en Santiago de Chile. Muy bien. Alfonso dice, según la medida de la creación, al final nos colocará en la misma gloria celestial. Muy bien, Alfonso. Dice ahora Meneses, la vida eterna. Sí, es eso, ¿no? Lady dice, entraremos en la presencia del Padre. Ahí está. Entonces, no importa, al final todo tiene que ver con uno y no con los demás, ¿sí? ¿Qué hago yo con los talentos que recibo? ¿Qué hago con los dones, con las habilidades? A cada uno se nos da de acuerdo con nuestra capacidad. Y en esa capacidad, al final del día, me encanta como lo has dicho, ¿no? Alfonso, nos va a colocar en una misma gloria. ¿Sí? Nos va a colocar en una misma gloria porque va de acuerdo con nuestra capacidad. Eso es lo maravilloso del plan, que se adapta a nosotros. Dice Aisha, nunca me había podido conectar, pero siempre veo sus videos, me edifican y ayudan a mi estudio personal. Perfecto, gracias y qué bueno que estás con nosotros aquí en el canal. Bienvenida. Doris, el Señor es justo. Esto es correcto. Dice Ediner, todo aquel que cumple su deber, Dios nos bendecirá con otros talentos y viviremos con Dios, que es tener la vida eterna. Y ese, Ediner, es el mayor de todos los dones. Lo dice el Señor mismo, ¿no? No hay mayor don que este, que un hombre reciba la vida eterna. Perfecto. Dice la hermana Venegas, lo visualicé como el servicio en el templo cuando todos entramos al cuarto celestial. María, aunque pareciera muchos 5 o 2 talentos, no se compara con la recompensa. Mucho es la vida eterna. Ahí está. Me gustan sus comparaciones. Ahora, recuerda, voy a regresar al inicio. El título del programa es prepararnos para el regreso del Salvador. Y aquí estamos hablando bien bonito, ¿no? Sobre los significados, las aplicaciones, las comparaciones espirituales. Bueno, a ver, recuerda que un elemento importante, y si mientras sigues viendo el título de esta clase en pantalla, recuerda que un elemento importante en el estudio de las parábolas es determinar la aplicación personal. Ya hemos descubierto lecciones valiosas, pero ¿qué aplicación personal tiene? ¿Qué aplicación personal tiene para ti en este momento? ¿De qué manera o qué tiene que ver esta parábola que el Señor da en el contexto de enseñar a sus discípulos acerca de cómo prepararse para la segunda venida? ¿Qué aplicación tiene en ti? ¿Y cómo te puede ayudar estas reflexiones que ahora estás haciendo para prepararte para la segunda venida del Señor? Ese es el fin último
y pasamos de lo abstracto a lo pragmático, ¿sí? De la teoría, de la doctrina que flota en el aire, por decirlo de alguna manera, a la aplicación personal, ¿sí? ¿Qué reflexión tienes? Me gustaría ir viendo tus comentarios. Dice, a ver, Galia, mi alumna favorita, dice, Dios está comprometido a darnos bendiciones si nosotros somos obedientes. Mira, qué maravilloso. Acabas de sacar un principio. Este es un principio de las Escrituras, ¿no? Si obedecemos los mandamientos, Dios nos va a dar bendiciones. Gracias, Galia, por tu valiosa reflexión. Me ha encantado. Entonces, dice Lady, ¿qué haré? Cuidarlo, defenderlo, seguir preparándome, conocer más al Salvador por medio de las Escrituras. Aquí está una aplicación para Lady. Entonces, a ver, dice la hermana Torrelio, en mi organización patriarcal dice los dones y talentos que tengo, entonces ahora me pregunto qué estoy haciendo con ellos. Muy bien. Entonces, ya que te lo estás preguntando, hermana Torrelio, ¿qué vas a hacer? O sea, anótalo y ve cómo vas a multiplicar tus 5 dones para que sean 10, tus 2 dones para que sean 4, los que sea que el Señor te haya dado, ¿no? Ahora, para mí la aplicación personal en este día es qué voy a hacer hoy. ¿Y qué vas a hacer ahora? Si nos dices y no es mucha indiscreción, a ver, dinos. Galia, pues me ayuda para prepararme y así seguir adelante cumpliendo los mandamientos, aunque me da un poco de miedo, pero como dijo en su clase, no os turbéis. Ándale, sí la viste, Galia, ¿eh? Muy bien, ya te puse asistencia en las 2 clases. Y sí, ¿no? Puede que nos dé miedo, pero si estamos preparados, dice el presidente Hinckley alguna vez, nuestra seguridad yace en nuestra rectitud. Así que si estamos preparados, no temeremos. Dice Aisha Pinto, en este momento fui llamada a ser maestra de escuela dominical de adultos y tengo la oportunidad de prepararme para enseñar y aprender en cada clase. Perfecto. Guadalupe, el Señor me da la oportunidad de comprender y yo lo debo poner en práctica para el fruto. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo puedes poner en práctica, Guadalupe? Vamos a ser más específicos. Laura, predicar el evangelio verdadero al mundo y seguir haciendo mi obra genealógica. Aquí está, mira, Laura es muy específica. ¿Qué voy a hacer para multiplicar mis talentos? Dice ella, voy a predicar el evangelio, voy a hacer mi obra genealógica y voy al templo y voy a ministrar. Entonces, a partir de estos 4 pilares, Laura ya puede decir, este día voy a dedicarle al templo, este día voy a hacer obra genealógica, voy a investigar por la línea de mi papá o de mi abuelo, este tal día voy a dedicarlo para ministrar. Entonces, ahí es donde vamos multiplicando los talentos. Por favor, háganle caso a Lucía. Likes, por favor, likes y compartan. Arisbel dice, esta parábola me da ánimo de esforzarme porque sé que el Señor valorará todos mis esfuerzos. Yo dedicaré más tiempo para trabajar en historia familiar. Ahí está, una aplicación. Seguramente a la hermana Arisbel le habló el Espíritu y le dijo, va por la obra de historia familiar, multiplica tus talentos en este aspecto. Muy bien. Dice la hermana Rebeca, el Señor está obligado cuando hacemos lo que nos ha mandado y para ello tengo que prepararme cuando venga a pesar del miedo y como dice el himno, en vida o muerte tendremos la oportunidad de recibirlo. Muy bien, gracias Rebeca. Pues bueno, entonces estamos en ¿qué pasó con el siervo que escondió su talento? Es interesante lo que el Señor le dice, vean, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Es decir, le regresa un talento, ¿verdad? El mayordomo al que se le entregó un talento, el que lo escondió, ¿qué hizo con su mayordomía? Tomó su talento, lo escondió y luego lo vuelve a sacar y se lo regresa al Señor y le dice, aquí tienes. Ni más ni menos, aquí tienes justo lo que me diste. Bueno, vean lo que el Señor le dice, ¿no? A pesar de que no lo perdió, le regresó lo mismo y le dice, ¿cuál es la razón por la que el siervo hizo esto? Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cuándo nosotros, hermanos, podemos manifestar miedo? ¿Sí? Cuando tenemos talentos, dones, habilidades, oportunidades, recursos, ¿cuándo manifestamos miedo?
de tal manera que no multiplicamos los talentos. Todos nos ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado. Y yo quisiera que tú me ayudaras a entender cuándo tenemos miedo de multiplicar nuestros talentos, ¿sí? Dice Alfonso, cuando no compartimos nuestro testimonio, cuando no compartimos el evangelio, ¿no? Dice Arisbel, aunque el siervo dice que no lo conocía, no lo conocía en realidad. Sí, me gusta eso. Entonces, ¿cuándo tenemos miedo, hermanos? Dice lo siguiente, y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado dinero mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Vean, el Señor no espera que le regresemos lo que nos dio, sino que espera que lo multipliquemos. Aquí lo dice claramente, ¿no? Hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento. ¿Qué sucede con aquel que no multiplica el talento? Quítaselo y dadlo al que tiene 10. Porque al que tiene, vean este principio, ¿no? Al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, hermanos, aquí está esta parábola de los talentos. Voy a ver, dice la hermana Charo, ¿cuándo no multiplico talentos? Cuando no acepto llamamientos o no los magnifico. La hermana Gelabert muestra miedo para tomar la decisión de realizar las ordenanzas del templo. Dice Alfonso, se requiere esfuerzo. Perfecto. Entonces, hermanos, aquí vemos, y ustedes y juntos vamos encontrando las aplicaciones de esta parábola. ¿Y no es maravilloso? ¿Y de qué manera, al reflexionar en esto, nos preparamos para el regreso del Salvador? ¿Sí? Dice Ediner, cuando tenemos inseguridad, el miedo nos paraliza. La hermana María Soledad dice, yo he tenido miedo al pensar sobre cómo me ven los demás. En cierta forma, eso me paraliza. Hagamos, dice Tania, lo mejor en lo que estamos haciendo, en la administración, en las visitas al templo, hagámoslo más, historia familiar, avanzar más. En nuestros llamamientos trabajaremos con prudencia y constancia. Aisha Pinto dice, cuando no obedecemos lo que el Espíritu nos manda hacer. Sí, cierto, buena. Torrelio, hermana, dice, estoy aprendiendo a leer mi bendición patriarcal y a poner en práctica mis talentos. La hermana Arisbel, creo que el miedo resulta cuando nos comparamos con otras personas, minimizamos nuestra valía. Fíjate qué valioso esto que dices, Arisbel, y también alguien más que habló de la comparación, María Soledad. Vean que el Señor no comparó al que tenía 5 con el que tenía 2, con el que tenía 1. No los comparó el Señor no nos compara. Él no dijo, mira, a él le di 5 porque él se ganó 5 desde el principio y tú nada más te ganaste 2. Y él con sus 5 hizo otros 5, ya tiene 10 y tú con tus 2 hiciste otros 2. El Señor no hace esas comparaciones. El Señor nos dota de los talentos y simplemente esto es de acuerdo con nuestra capacidad y Él nos va dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Entonces, el Señor valora el talento que nos da y la multiplicación que nosotros hacemos de él, de acuerdo con la mayordomía que se nos da y la medida de nuestra creación, que esa es nuestra capacidad. Así que, pues, no ha resultado maravilloso este análisis. Gracias por los muchísimos comentarios que van llegando. Dice Marta, tenemos miedo cuando dejo de orar y no tengo la guía del Espíritu. Lady, estoy de acuerdo con la hermana Tania en hacer mi mejor esfuerzo en todo lo que se me ha dado. Debemos ser determinantes en multiplicar nuestros talentos y dones. Mi alumna favorita dice, yo trato de aprovechar todos los dones que tengo, pero a veces hay personas que me dicen que para qué hago eso y que para qué y que por qué y me quitan ese ánimo. Vean, hermanos, alguien hace una chica en edad de seminario y vean el impacto que podemos tener en los más jóvenes. Pero si nosotros les damos alas y los animamos y los impulsamos, entonces, ¿qué va a pasar con Gali y todos nuestros jóvenes en el desarrollo de los talentos que ellos tienen? Porque la generación de ellos
la generación naciente o la nueva generación es maravillosa. La generación de tuya, Galia, están jugando un papel determinante para la venida del Salvador. Entonces, ahí estamos, ¿no? Vamos a la siguiente parábola. La parábola es eh, la de los cabritos y la de las ovejas y los cabritos. Esta vamos a verla en video, ¿qué les parece? Vamos a verla en video porque ya por razón de tiempo nos tendríamos que detener muchísimo. Y aquí la vamos a escuchar. Yo las he escuchado muchas veces y quiero que la invitación que te hago es que al estarla viendo, al estarla escuchando, quiero que reflexiones de qué manera la aplicación de esta parábola te puede ayudar a prepararte para el regreso del Salvador. Ese es el fin de esta clase, ¿no? Encuentra una aplicación, encuentra algo que tenga sentido para ti en tu vida, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo, a ver. Ahí va, ahí va. Ahí estamos. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará sobre el trono de su gloria. Y se reunirán ante él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me alimentasteis. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. E irán todos estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Bien, ¿qué aplicación tiene para ti esta parábola? ¿Sí? Las ovejas a un lado, los cabritos a otro. Esta forma en que el Señor les dice que unos se aparten, que unos se vean a su derecha, que unos se vean a su izquierda, que a unos les va a dar el reino de su Padre y les dice la razón por la cual van a ir allá, porque le dieron de comer,
lo vistieron, lo recogieron, lo alimentaron, lo cuidaron cuando estaba enfermo, cuando estuvo en la cárcel, lo visitaron. Entonces, dice el Señor, esta escritura 25:40, ¿no? En cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hijos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces, y luego vienen los otros, ¿no? A los que hace a su izquierda. ¿Por qué los hizo a la izquierda? ¿Por qué les dice, apártense de mí? Van al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué dice eso? ¿Qué es lo que no hicieron? ¿Qué aplicación tiene esto para nosotros en la víspera de la preparación para la segunda venida? Que eso es lo que estamos hablando, ¿eh? Dice la hermana Aura, me enternece mi corazón esta parábola porque cuando hago y haré servicio a mi hermano, el Señor me dice que se lo estoy haciendo a él. ¿Y de qué forma nos prepara esto para la segunda venida, no? Es correcto lo que dice Laura y vamos al punto de por qué esto me prepara para la segunda venida. A ver, primero preocupémonos por nuestro prójimo, por esa oveja perdida, empezando por nuestra familia, hay mucho trabajo que tengo que hacer. Verónica dice, esta parábola nos habla del servicio que damos a nuestro prójimo en todo momento para entrar en el reino de los cielos. Servicio aquí y al otro lado del velo es un mandamiento. De nada, Aura. Dice Tania, el segundo mandamiento, el de amar a todos. Entonces, ¿de qué manera esta parábola te ayuda para prepararte para la segunda venida? ¿Qué aplicación tiene? Dice Rebeca, cuando sirvo en cualquier circunstancia, me preparará para su venida. Ahí está, ¿no? El servicio, entonces, Rebeca, nos prepara para su venida. Cuando nosotros amamos, cumplimos con el segundo gran mandamiento, como dice Tania, nos preparamos entonces para la segunda venida, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y a tu prójimo como a mí mismo, ¿sí? Entonces, vean cómo es que el olvidarnos de nosotros y el centrarnos en las necesidades de los demás, el Salvador dice, esto te va a preparar para la segunda venida, ¿no? Porque en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hijos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Porque cuando estáis al servicio de tus semejantes, dijo el rey Benjamín, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Bien, dice Cristina, hermosa parábola, espero que no se me olvide ayudar al que me necesite para poder ir al lado del Señor. Verónica, amar a nuestro prójimo y servirle siempre como a Él mismo. Lady, esta parábola me prepara para ser semejante a Cristo y para que no me haga a un lado. Me gusta esto para ser semejante a Cristo. ¿Por qué el servicio a otros? ¿Por qué el cuidar de mi prójimo me hace más semejante a Cristo? Es una buena reflexión. Dice María Soledad, de la administración a todas las personas porque amamos a Dios y a nuestro prójimo. María Soledad dice, ser uno con el Señor es ser uno en propósito. El Señor ama a todos, es verlo como Él los ve. Me gusta, uno en propósito. La hermana Villalobos, servicio, administración, obediencia, hermanamiento. Dice Guadalupe que debemos ser obreros en su viña porque somos sus manos, es la oportunidad de seguir sus pasos. Mi alumna favorita, a mí me ayuda a cumplir los mandamientos o a tratar de cumplirlos y me va a preparar también para servir una misión. Ándale, maravilloso, Galia. Y después una familia eterna, así tendré vida eterna junto con mi familia. Perfecto, Galia. Me encanta la visión y el propósito que ahora tienes. No lo pierdas, cuídalo. Cuida ese talento porque te ha sido dado por don, Galia, esa visión, y entonces ahora debes de multiplicarlo. Ahora, siempre tengo en mente esto de que estaré haciendo si estoy aquí en la tierra cuando el Señor regrese. Bien. Margarita dice, el ser pacificador, dando amor, servicio. Sirvo a Dios, servir a mi prójimo sin reproche. Arisbel González, yo no soy tan empática, me cuesta, pero he aprendido de personas como mi esposo, me esforzaré por sentir el espíritu y seguir su guía para ayudar a sus semejantes. Perfecto. Dice Laura, cuando mi hijo estaba en la misión, algunas hermanas no tenían solo comida para ellos y ellas no tenían comida para la familia. Ahí está el servicio y esto es un milagro, ¿no? Que se presenta en esta iglesia, en la iglesia del Señor, cómo alimentamos a los misioneros. Bien.
Aisha me enseñaba las cosas que debo hacer, debo creerle a Jesucristo y creerle, tener la intención de hacer lo que Él nos enseñó en parábola y en obra también. Él sanó a los enfermos y quebrantados en espíritu. Ayudemos los unos a los otros y sigamos las palabras y el ejemplo del Salvador. Muy bien, muchas gracias Aisha Pinto por tus puntuales comentarios el día de hoy. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme aquí en Seminario Matutino y te mando un abrazo hasta donde estés. Hasta luego.